Hola chicos, bueno pues estamos aquí en mates, ¿vale? Vamos a empezar el tema 9 y vamos a empezar por explicar lo que sería la situación de los números en la recta numérica, ¿vale? Esto es un concepto que ya hemos trabajado hace mucho tiempo, desde que éramos muy pequeñitos en infantil. ¿Qué pasa? Que en infantil pues trabajábamos en una recta numérica muy chiquitita, primero en torno a 10, del 0 al 10 empezamos a ubicarlo, después en torno al 20, al 50, al 100, ahora como vamos siendo mayores, lo que van a cambiar son la situación de los números, ¿vale? Pero el concepto de la ubicación en la recta numérica va a seguir siendo el mismo, así que no os preocupéis. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es, en el primer ejercicio dice, marca en cada recta dónde están los números que se indican. Vamos a observar con mucha atención cuál es el primer número que nos encontramos. ¿Vale? A ver, un momentito. El primer número sería el 330 y el último número, el 340. Y ahora vamos a observar ¿qué distancia hay entre el primer número y el último? Del 330 al 340 vamos a ver que hay una diferencia de 10 números. Estamos una decena de distancia entre un número y otro, ¿vale? Si nos vamos al siguiente ejemplo, al 902, nos encontramos que la recta numérica empieza en el 900 y acaba en el 910. Uy, ¿qué está pasando? Que estamos en el mismo caso. Tenemos dos rectas numéricas y están separadas el número inicial del número final de una decena. La distancia es de una decena. En el tercer caso, 660 el primer número y 670 lo mismo. Y en el último, del 270 al 280, hay la misma diferencia, ¿vale? Si nos fijamos en la primera recta numérica, del 330 al 340, encima, justo encima, hay un número cuyo fondo tiene color rosa. Ese es el número que nos dice que tenemos que ubicar en la recta numérica, ¿vale? Que en este caso sería el 335. Bueno, pues si tenemos una recta donde el primer número es el 330 y el último el 340 y hay una división, ¿vale? Exactamente igual entre número y número, ¿vale? La misma división. Vamos a contar cuánto hay del 330 al 340 y vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Cada rayita es una unidad. Desde el 331 sería, si lo ponemos, ya hemos contado que son 10 rayitas, pero si nos vamos a este ejemplo, sería 331, 332, 333, 334, ¿vale? Así hasta que lleguemos al 340. Si nos pide que situemos el 335, lo podemos hacer por esa vía despacito que es contando, ya sabemos. Al averiguar la distancia entre uno y otro y saber que hay 10, ya sabemos que tenemos que ir contando de uno en uno, ¿vale? Pues vamos a contar hasta llegar al 335, que es el que nos pide, porque dice marca en cada recta dónde están los números que se indican. Pues vamos a señalar, ¿vale? Venga, 330 sería el primero, 331, 332, 333, 334 y 335. Como me dice que señale, tengo que hacerlo visiblemente diferente al resto, ¿vale? Yo he puesto circulito para que vayáis viendo, vosotros no necesitáis poner circulito, con nada más que ir tocando la rayita roja, ir poniendo un número, cuando lleguéis al 335 podéis hacer un simple circulito que identifique y señale el número que estamos, ¿vale?, diferenciando a los demás. Este es el 335. Como decía, cuando ya tenemos un poquito más de práctica, nosotros en clase decíamos, para lo que los niños que les cueste un poquito más de trabajo, lo hacéis contando. Y el resto de los números de los niños tenemos que establecer mecanismos que nos faciliten el manejo de la numeración. ¿Qué número hay entre el 30, por ejemplo, el 330, el 30 y el 40? ¿Qué número está en medio? El 35, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saber que el número que nos están pidiendo está justo en medio de esta recta numérica, ¿vale? Entonces vamos a establecer mecanismos visuales y mentales que nos permitan ir adentrándonos en el concepto de la secuencia numérica. Repito, al niña que le cueste más trabajo, simplemente lo va a hacer contando. No voy a hacer todos los ejercicios porque si no, cuando llegue a vosotros la resolución del problema lo tenéis hecho, pero con este primer ejemplo vais a hacer lo mismo con el 902, que tenéis que situarlo, el 664 y el
y el 278, ¿vale? Cada uno tiene una recta numérica, sabemos que nos movemos en la banda de la decena y vamos a hacerla de manera autónoma e individual con el ejemplo que ha puesto la seña. En el ejercicio 2 nos dice marca en cada recta dónde están aproximadamente los números que se indican, ¿vale? Vamos a tener desde el número 100, vamos a localizar el número 161 y nos vamos a encontrar en una recta numérica que empieza en el 100 y acaba en el 200. Aquí ya no hay una diferencia de una decena como antes. Antes había 10 números entre un número y otro, 10, ¿vale? Y contando podía localizarlo. Ahora nos vamos a encontrar en una recta cuya diferencia es de 100. Es un número que empieza en el 100 en una tabla y acaba en el 200. Quiere decir, en toda esa banda vamos a tener 100 unidades, ¿vale? Pero las 100 unidades se van a ver representadas muy chiquitita. Nosotros visualmente no la percibimos, pero significa que cada rango del 100 al 110, ¿vale? Vamos a cambiar de lápiz y aquí es como si dividiéramos esto, ¿vale? Se puede regular con el lápiz, pero imaginaros que cada tramo está dividido en 10, ¿vale? En 10 partes. Es como si contáramos de uno en uno. Del 100 al 110 vamos a contar aquí 10 partes. 100, 101, 102, 103, 104, ¿vale? Hasta que lleguemos al 110. Bueno, pues todas estas partes que aquí no se ven, que yo estoy haciendo rayitas, no las estoy contando, pero imaginaros que cada franja tiene 10 unidades, ¿vale? Así, entonces entenderemos un poquito que para llegar del 100 al 200, 100, 110, hemos contado 10 unidades, 120, otras 10 unidades, 20 unidades, 130, otras 10 unidades que hacen 30, ¿vale? 140, 150, 160, 170, 180, 190 y 200. Vamos a contar de 10 en 10 hasta llegar al 200. Pero aquí, ojo, que nos pide también que afinemos la unidad. ¿Y qué es la unidad? Pues la fracción, por eso dice aquí aproximadamente, porque no se ve bien. No están divididas las unidades, las estoy dividiendo yo mentalmente. Dice que nos aproximemos, ¿vale? Que marquemos dónde está el 161. Pues lo primero que tengo que hacer es acercarme a la decena más cercana, que sería en este caso el 160. ¿Vale? Porque el 1 está más cerquita, me voy al 160 y una vez que me he ido a la decena más cercana, que es el 160, dice ahora indica el 161. Bueno, pues nos imaginamos, como hemos dicho, que esta recta del 160 al 170 está dividida en 10 y me voy al 161, pues pongo aquí una rayita chiquitita cerca del 160, justo al ladito, ¿vale? Imaginando que ese trozo se ha dividido en 10, ¿vale? Lo podemos hacer más exacto o más inexacto, pero el concepto es ese, que vamos contando de 10 en 10, como hacíamos en la clase, con las regletas, ¿vale? Las regletas de 10 en 10, hasta que llegamos a conseguir un cuadrado verde, que sería el concepto de centena. Aquí partimos, imaginaros que estamos en clase y la señora dice 100 y saca un cuadradito verde, que es la centena. 110 y coge una regleta roja y la pone encima. 120, otra regleta roja. 130, ¿vale? Y cuando ya ha cogido 10 regletas del 10, las juntamos todas y decimos, podemos cambiarla por un cuadrado verde, que es una centena. Y ya tenemos 2 cuadrados verdes, o podemos quedarnos con un cuadrado verde y 10 regletas del 10, ¿vale? Yo he puesto el primer ejemplo, digo lo mismo, vosotros hacéis el segundo con el ejemplo que tenemos debajo. En el ejercicio número 3 dice cuenta de 100 en 100 y completa la recta. Este no lo voy a hacer porque solamente tiene ejercicio, lo hemos trabajado muchísimas veces de manera manipulativa en el aula, así que si cerramos los ojos y nos trasladamos al aula, ¡plin!, nos vamos a encontrar con la caja solamente de cuadrados verdes. Los cuadrados verdes son los blanditos que tenemos este año, y si nos remontamos a infantil, cuando las madres fueron a la carpintería, que ya trabajábamos la centena en 5 años, ¿vale? Y en 4 años algunas veces al concepto, nos trasladamos al cuadradito de madera que tenemos en la caja y vamos a contar solamente cuadraditos de madera, ¿vale? O cuadraditos verdes. Y cuando vamos sacando, y yo saco a un niño y le digo, venga, Omar, sal a la sala de manipulación, y le pongo la caja de regleta, digo, venga, dame 500.
¿Qué hace Omar? Pues va cogiendo tablita, la va poniendo la mano en la seña y va diciendo 100, 200, 300, 400 y 500. Y ahí nos paramos, ¿vale? Nosotros tenemos que estar pendientes de que no se distraiga nadie y siga dando 600, 700 y de que verbalice correctamente y no me dé una centena y me diga 10, 20, 30. ¿Vale? Entonces tendríamos que decir, no, que eso son las decenas, que eso son las regletas de 10, pero cuando estamos manipulando centenas, contamos de 100 en 100, ¿de acuerdo? Ahora vosotros tenéis que ir desde el 0, como si estuvierais contando esas tablillas que tenemos en la clase y poniendo el número debajo y ver hasta dónde llegamos, ¿vale, campeones? Bueno, vamos a poner aquí qué centena está más cerca. En otras ocasiones hemos visto qué decena es la que está más cerquita. Y nos íbamos, por ejemplo, al número 2 que está aquí en medio, el 28. Dice, ¿a qué decena se acerca más el 28? Pues cojo las unidades y la unidad que es superior a 5, en este caso sería un 8, pues se acerca a la decena, en vez del 2, se acerca a la decena 3. Si el número 8 fuera un 3, este 3, ¿vale? Cogeríamos como si dividiéramos del 0 al 10, lo dividiéramos en 5. Si la unidad está por debajo del 5, se acerca a la decena anterior. Y si está a la decena que tenemos, vamos, y si está por encima del 5, en este caso 8, se acerca a la decena siguiente. ¿Vale? Aquí tenemos el 28. Como el 8 es mayor que 5, se acercaría a la decena 30, se acercaría al 430 más que al 420. Pero si tuviéramos en vez de un 8, tuviéramos un 3, por ejemplo, pues entonces se quedaría más cerca de la decena 20, de la misma decena que tenemos. Bueno, pues esto es recordar un poco cuando hablamos de aproximación de decenas. Aquí lo que vamos a hacer es aproximarnos a la centena más cercana. ¿Qué significa la centena? Que ya me voy con el bolígrafo al número 4, que es el 400, ¿vale? Está un poco mal señalado, pero me voy al... Bueno, como decíamos, estamos en el 4, ¿vale? Nos centramos en la centena y vamos a señalar el 4 y aquí estamos en la centena 5, entre el 400 y el 500. ¿Qué vamos a hacer para saber a qué centena me aproximo? Pues hacemos igual que con las decenas, ¿vale? Establecemos un punto intermedio, por ejemplo sería este, así un poco visual, y ese sería entre el 400 y el 500, pues aquí tendríamos un 450, ¿vale? Que es el que nos va a orientar. Vale, pues si yo tengo un número, para saber a qué centena se aproxima más, vamos a coger como referencia el número 5, la decena 5. Si yo tengo el 460, que sería un número mayor que el 5, pues se aproximaría a la centena siguiente al 4, a la siguiente que sería el 5, a la centena 5. Pero si yo, por ejemplo, en vez de un 6 tengo un 2, como en este caso, el 428, lo pongo por aquí visualmente en esta recta numérica, ¿vale? Y ya sé que se va a aproximar más a la centena 4, al 400. Para empezar a explicarlo como un concepto un poco abstracto, si lo explicamos con el 5 con el 6, por eso te lo pone en la recta numérica, como diciendo, primero ubícalo visualmente en la recta para entender esto de qué significa que se aproxime más. Se aproxime más es que está más cerca de, ¿vale? El 428, por ejemplo, que es el que tenemos que buscar la aproximación, lo vamos a localizar visualmente en esta recta. Si es entre el 400 y el 500, en medio está el 450, el 428, que es más pequeñito, va a estar más pegado al 400. Lo localizo y lo escribo. Y una vez que está escrito, dice, a ver, ¿a qué se acerca más? ¿Al 400 o al 500? Al 500 está más lejos, ¿verdad? Pues se aproxima más al 400. Eso es la primera toma de contacto que tenéis que tener vosotros para entender eso de a qué se aproxima, ¿vale? A qué se acerca, a qué está más pegadito. ¿A dónde hay menos diferencia? Llegando al 400 o al 500, ¿vale? Bueno, pues aquí en el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es observar, como el ejemplo de arriba, y completar. Ahora tenemos que ubicarlo, ¿veis? Entre el 500, entre la centena del 500 y la centena 6 del 600. Y nos va a pedir que digamos el 531 a cuál se aproxima más. Primero te dice el 531 está entre el 500 y entre el 600. Te está preguntando entre qué dos centenas está situado.
y redondeando, sea a cuál se aproxima más, ¿vale? Redondeando a la centena es a cuál se aproxima más. Está más cerquita al 500, ¿verdad? Que al 600. Al 600 la distancia es más lejos y al 500 está más cerquita. Bueno, pues redondeando a la centena es al 500. Vamos a redondear a la centena 500, ¿vale? La norma que yo decía, que es un poco más abstracta, pero que servirá cuando sigáis vosotros ampliando, es decir eso, que si la parto por la mitad, si la decena es mayor de 5, se va a aproximar a la centena siguiente, y si la decena de ese número de 3 cifras es más pequeña de 5, pues se va a aproximar a la misma centena de la que estamos hablando, a la centena que tenemos, ¿vale? Si entre el 400 y el 500 sería más pequeñito que 5, me quedo en la centena más próxima del 400. Y si tengo un 470, 480, un número más mayor en la decena del 5, me voy a aproximar a la centena, no del 4, sino del 5. Bueno, vosotros vais a hacer el ejercicio siguiente al que yo he explicado, el ejercicio número 1, ¿vale? Y en el ejercicio número 2 redondea los sumandos a la centena y resuelve. Esto quiere decir, cuando dice a los sumandos, esto quiere decir que coja el primer número, ¿vale? Vamos a coger el lápiz, el verde por ejemplo, el primer número, 431. ¿A qué centena se aproxima? ¿Vale? Si la pongo visualmente entre el 400 y el 500, pongo ahí el 431, digo que se aproxima al 400, por eso pone aquí un 400. Y el número 289, se va a aproximar. Habéis visto que el 8, el número 8 en la decena es mayor que 5, pues entonces nos vamos a la centena siguiente, en vez del 2, el 3, se aproxima a la centena 300. Y luego aquí lo que hace es calcular 400 más 300, 700. El resultado de la suma se va a aproximar a la centena 700, ¿vale? Pues vamos a hacer aquí lo mismo. ¿A qué número se aproxima el 277? ¿A qué centena? ¿A qué centena se aproxima el 329? Si no lo sabéis hacer mentalmente, ya sabéis, cogéis un folio, ponéis la rayita y dice, venga, del 200 al 300, ¿dónde estaría el 277? Para que podáis practicar un poquito y os quede claro el concepto de a qué número se aproxima la centena, ¿vale? Podéis practicar haciendo una rayita y poniendo la numeración y señalando como hemos hecho arriba en la recta numérica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo, espero que lo entendáis, seguiremos trabajando sobre ello, no agobiéis, que ahora mismo solamente es acercarnos un poco al concepto, al conocimiento, aunque sea a través de la manipulación de la escritura de la recta numérica, y luego ya iremos practicando y afianzando un poquito más, ¿vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido, esta primera parte del tema 9 de lengua. Mucha suerte y un besito muy gordo.